Y justamente para dialogar. ¿Qué hacen las juntas de protección de derechos? Es la primera interrogante. Buenos días, psicóloga. Muy buenos días, mi estimado abogado Jorge. Como primer punto, agradecerle por la invitación que nos ha hecho a este medio tan importante y sobre todo ser la portavoz para los ciudadanos que quizá desconocen de este tema que se ha venido impartiendo ya desde, se tiene conocimiento, ¿no? ¿Cuáles las funciones de las juntas? Eso es lo que usted nos está preguntando. Nuestra función como junta es proteger los derechos de las personas más vulnerables, en este caso de los niños, niñas y adolescentes, mujeres víctimas de violencia y personas adultas mayores. Entonces nuestro deber es velar por esos derechos, recordando que nosotros no decretamos derechos, sino nosotros protegemos estos derechos. ¿Y dictan medidas para protegerlos? Claro, y dictamos medidas para proteger, para que el acto cese o para restituir estos derechos y siempre enmarcándonos en proteger estos derechos de las personas más vulnerables. Ya, bien, las juntas cantonales de protección de derechos, así es el nombre. Claro. En La Maná, estadísticamente, ¿cuántos casos, por ejemplo, atendieron 2023 ustedes? Ya, mire, tomando en cuenta su pregunta, en lo que respecta al caso de mujeres víctimas de violencia y enmarcándonos ahora, ¿no? En este tiempo que estamos en el día de que se celebró el 8 de marzo, lo que es el Día Internacional de la Mujer, y haciendo énfasis, son más casos que tenemos a nivel anual. En lo que fue del año, haciendo énfasis del 2023, se dio alrededor de 147 casos que receptamos, teniendo una estadística actual ahorita de lo que llevamos 147 casos de mujeres víctimas de violencia. Mujeres víctimas de violencia. De violencia. ¿De casos de niñez? Tuvimos alrededor de 115 casos que se manejó en el 2023. ¿Y para adultos mayores? Por ejemplo, en lo que son adultos mayores es un poco mínimo. Tuvimos alrededor de 12 casos. 12 casos. 12 Igual, casos. Sumando todos estos casos. Sí, es una muestra significativa de las personas que son vulneradas sus derechos. O sea, más de casi 280 casos en todo el 2023. Cuando habla de mujeres víctimas de violencia y ustedes han atendido, en lo que va de este año, ¿cuántos van más o menos? Vamos alrededor de 22 casos y hay que, por ejemplo, hacer énfasis y más que todo es lamentable que las personas que agreden o vulneran estos derechos son los propios convivientes, exconvivientes de estas mujeres. Y, por ejemplo, uno como mujer lo que busca es ser tratada, que le respeten, que le brinden amor, cariño. Y uno quizás se enfrasca o elige mal a esta pareja y es lamentable que a las personas que eligen netamente sean estas mismas personas. Los que vulneren principales estos agresores de los casos de mujeres víctimas de violencia en La Maná son los convivientes o exconvivientes. Exnovios, o claro, siempre y cuando sea dentro del núcleo intrafamiliar, pero sí, ellos son los... Y en el caso de niñez, ¿qué tipo de violencia es más reiterativo? Ya, la vulneración del derecho al cuidado, y netamente esto será lamentablemente por sus progenitores, los padres. Ellos son los que más vulneran estos derechos. ¿Y los adultos mayores? Los hijos son los que más vulneran estos derechos. Sí, cuando se olvidan de los padres. Sí, se olvidan de los padres. Cuando uno como hijo tiende y tiene que ser recíproco el cuidado que uno ha recibido cuando ha sido niño, ¿verdad? Pero cuando llegan a una edad avanzada, a una edad que todos vamos a llegar, ellos se olvidan de los padres y los dejan en el abandono total, no se preocupan por ellos. Entonces ahí estamos nosotros como juntas para dictar medidas. Y ahí es donde ustedes dictan las medidas de protección. Exactamente. ¿Cómo se controlan el cumplimiento de las medidas de protección? Ya, dando seguimiento a los casos. Por ejemplo, en lo que respecta a violencia, nosotros derivamos 2 oficios. Por lo general son los que más se da, oficios tanto para las terapias psicológicas, porque hay casos que tenemos más se da por violencia física y psicológica, que a veces las insultan, les agreden. Entonces esto a la larga crea una afectación en la persona que es violentada, claro, ¿no? Entonces nosotros damos seguimiento a las terapias psicológicas y están cumpliendo. ¿Con qué? Porque tienen que hacernos llegar un certificado de atención al psicólogo. Entonces nosotros igual tenemos números telefónicos, llamamos y nos manejamos con un dato en la matriz, que ahí tenemos todos los datos estadísticos de las mujeres que han sido violentadas, el seguimiento que se va dando, todo eso lo tenemos digitalizado. Qué bien, porque justo estamos en el mes de la mujer, 8 de marzo marcharon las mujeres, y los datos que están tras telones, como se dice, son estos. O sea, el año 2023 en La Maná, solo por la Junta se atendieron 147 casos de mujeres víctimas de violencia. Y esto debe conocer la sociedad, porque la sociedad en general también es corresponsable. Una inquietud, psicóloga,
Aquel vecino que observó que hay una agresión, una mujer es víctima de violencia, un niño es víctima de violencia, un vecino puede denunciar, pero me guardan la reserva, es lo que pregunta cualquier ciudadano. Claro, por ejemplo, está la línea activa del 115. Bueno, ahorita creo que se encuentra inactiva por ciertos problemas, pero ellos pueden comunicar a la línea 115, dar alerta a la Policía Nacional, y ellos están en la obligación de ir al domicilio a verificar las condiciones que está sucediendo y hacer el respectivo parte policial. Ya, aunque igual si no para mantener el anonimato, o ellos lo pueden hacer, llamar y dar alerta, ¿no? Para que ellos puedan mantener el anonimato. Pero sin embargo, si ellos quieren acercarse a ventanilla a poner la denuncia, nosotros como Junta igual podemos seguir los casos de oficio. Ajá, pero en este caso sí es necesario que la persona que es violentada a sus derechos acuda a la Junta, y más que todo deje esa situación de violencia, porque si tenemos entendido, a veces estamos en el círculo de violencia, que se da que quizá me pegó hoy día y yo al siguiente día me enojo y le digo, sabes que perdóname, te amo, y voy a tratar de hacer, y me siguen en el mismo círculo, porque eso se da. Y entonces hay que tener en cuenta que esta violencia no solo afecta directamente a la persona que es agredida, sino también a todo el círculo familiar, porque los hijos también vivencian el trato a la mamá. ¿Y ustedes dictan medidas de protección, como por ejemplo el alejamiento del agresor? Sí, dictamos lo que es la boleta de auxilio para que el señor ya no pueda realizar los actos que venía haciendo, y también la prohibición de estos actos de violencia que le ha generado a la persona que ha sido víctima. Claro, y ahora la pregunta más importante dice, es que no tengo plata para llevar un abogado y ir a poner la denuncia en la Junta. Claro, y eso quiero recalcar, y que todas las mamitas que están en la casa, vecinos y todas las personas que estén sintonizando Radio Soberana tengan en cuenta que todo este trámite es totalmente gratuito. Ellos se pueden acercar a las ventanillas de la Junta. ¿Sin abogado? Sin abogado, no es necesario, porque en realidad lo que se toma es las palabras que ellos nos relatan. Entonces eso va transcrito, lo que ellos nos hacen conocer. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que sobre todo que ellas se empoderen de la situación. ¿Y qué pasa si no cumplen las medidas que ustedes dictan? ¿Qué viene a continuación? Ya, si no se cumplen las medidas que dictamos y la persona, la presunta agresora es notificada, ¿no? Pues ellos van detenidos. Ellos van detenidos, o sea, no es que porque quizá me notificaron yo y como persona agresora voy a hacer lo menos importancia que ustedes se convierten en un pequeño juzgado, en otras palabras. Claro, somos considerados como autoridades administrativas según el reglamento. Ya. Y trabajan en coordinación con el sistema de justicia. Exactamente. ¿En qué momento ustedes derivan los casos que conocen al sistema de justicia? Nosotros tenemos 3 días para realizar el procedimiento. Por ejemplo, a veces uno va y notifica en el domicilio al agresor, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos cuando llegamos al domicilio? El agresor no está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que quede legalmente notificado, como enmarca en la ley? Ir 3 ocasiones al domicilio. Y en esas 3 ocasiones ir y sentar razón, porque a veces hay personas que dicen que no quiero dejarme que me notifiquen o algo, porque piensan que eso les va a eximir más adelante de la pena, ¿no? Si en caso de incumplimiento. Pero no, sin embargo, igual son puestos a disposiciones del juez. Entonces, si es notificado inmediatamente, por ejemplo, receptamos un caso el día lunes que se solicitó la salida del agresor por cuanto era una amenaza a la vida de la persona que era víctima, ¿no? Entonces se ejecutó la salida del agresor ese día y fue ese mismo día, o sea, actuamos inmediatamente porque hay que, ojo, ¿no? En el caso de violencia es inmediatamente, no es que venga y le ayudo al 3er día. Porque a veces puede suceder. Si ustedes conocen una denuncia de agresión, inmediatamente actúan. Inmediatamente, es durante las 24 horas. Y dentro de los 3 días informan al juez, porque claro, un agresor debe ser sancionado. Exactamente. Es un infractor de la ley en potencia. Sí, nosotros esto comunicamos al juez porque nosotros dictamos las medidas, pero los que se encargan de ratificar, modificar o revocar son los jueces de cada cantón. ¿Y en qué ayuda la Policía Especializada de Menores? La Ahora DINAPEN, que se llama DINAPEN, UNAPEN. Ya, por ejemplo, los policías, ellos se encargan de realizar las investigaciones en los casos de niñez y adolescencia. ¿Sí tienen policía especializada en la Maná? No, eso es lo que se viene batallando y, por ejemplo... Porque había aquí en la Maná. Sí, había, y era el sargento Bedón, que nos ayudaba en las notificaciones, nos ayudaba en los informes que se levantaban día a día, porque los casos tenemos, la vulneración se da. Entonces, eso se ha venido tratando con la red cantonal.
estamos en esa lucha de que por favor nos ayuden con la DINAPEN porque es necesario. Por ejemplo, a veces hay casos... ¿Qué tiempo ya no hay DINAPEN en la mano? Alrededor de ser de unos 6 meses, ya más tiempo, ya, ¿Sí? O sea, sí, ¿no? Entonces el llamado a las autoridades de los diferentes niveles, a la Junta Cantonal de Protección de Derechos, que es el que genera las políticas. Una política es mantener activo la Policía Especializada de Menores en el Cantón La Maná. Esto es trabajo también de la Junta Cantonal de Protección de Derechos como generación de una política cantonal. Del Consejo. Del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y de las autoridades en general. De las autoridades en general. Qué bien, el trabajo que ustedes desarrollan hay que visualizarlo para que la ciudadanía conozca. Así es. Es que algunos dicen, es que ¿qué hace la Junta? O no, estos jóvenes me dieron una disposición si ellos no son jueces, dicen. Pero están ustedes enmarcados en la ley. Así es, nosotros estamos enmarcados en la ley y lo que buscamos es proteger y garantizar que estos derechos se respeten, ¿no? Entonces, sí nos ha pasado casos que a veces nosotros dictamos orden de cuidado, ¿no? Y a veces nos llaman los señores agentes y nos dicen que ya han pedido una recuperación al juez de un caso que se dio de un menor, exactamente. Entonces, nosotros decimos que nosotros igual hemos dispuesto esto, es por alguna razón una situación que se dio en emergencia, ¿no? Entonces, ahí igual ellos hacen la audiencia como corresponde en la unidad judicial, pero siempre hemos visto el apoyo también por parte de la unidad judicial que respetan las medidas que nosotros hemos dictado. Entonces, ahora, psicóloga, hablando y aprovechando el tiempo, los jóvenes en esta época están en vacaciones y nos están escuchando en casa algunos de ellos. Así es. Los jóvenes pueden directamente ir a presentar algún tipo de denuncia por que son víctimas de algún tipo, no sé, bullying, acoso, agresión, no sé. Pero ¿los jóvenes pueden ir directamente o tienen que estar acompañados de un mayor? No, pueden hacerlo directamente. Pueden ir los jóvenes. Pero sí es necesario que nos traigan los nombres completos para nosotros también poder dar paso al proceso. Un joven de 15 años que es víctima de agresión por parte de sus padres, porque eso se ha escuchado a nivel nacional, que a veces padrastros, madrastras, es la palabra que utilizan vulgarmente, agreden. ¿Ellos pueden ir directamente sin compañía de nadie a denunciar? Sí, ellos pueden ir directamente, acudir a ventanilla y que nos traigan los nombres completos de la persona que le agrede. En este caso, obviamente, que les va a ser fácil conseguir porque es dentro del círculo intrafamiliar y nosotros sí dictamos medidas de protección en ese caso. ¿Y los jóvenes en los colegios, cuando son víctimas de bullying, pueden ir a denunciar a ustedes lo que le ocurre en las instituciones educativas? ¿Pueden ir directamente o tienen que pasar por el DS del Ministerio de Educación? Sí, por ejemplo, de acuerdo a los lineamientos que se maneja el DS, ¿no? Cuando sucede y es algo entre pares que se da dentro de la institución, el DS realiza el respectivo seguimiento. Ellos hacen su abordaje principal, pasan, si hay una situación que se tiene que resolver internamente, ellos envían a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos. Pero si sucede quizá alguna situación que no se pueda quizá resolver dentro de la institución, sí pueden acercarse igual netamente a la Junta. Igual hemos tenido casos que han acudido y nosotros igual le hemos brindado ese apoyo por esa parte. O sea, ¿qué profesionales laboran en la Junta de Protección de Derechos? Mi estimado abogado David Valencia, que conocedor también abogado. Y mi compañera que es trabajadora social, Dayuma Viteri. Abogado, trabajadora social y psicóloga. Sí, estamos. Los tres arman el equipo para resolver este tipo de conflictos, violencia contra la mujer, para niños y adolescentes y para adultos mayores. Exactamente. Nosotros entre los tres conversamos, vemos cuál es la situación factible, incluso en las audiencias, porque hay que recordar que nosotros llevamos a cabo las audiencias en los casos de niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores. Ahí realizamos la audiencia. Por ejemplo, cuando la Junta tiene conocimiento de los casos, en el término de 48 horas se aboca conocimiento. En el caso de niñez y adolescencia y de adultos mayores, y tenemos alrededor de 30 días para que el caso ya esté resuelto. Entonces ahí entre los tres miembros tomamos las decisiones sobre, una vez visto los informes que nosotros enviamos a que se realicen, a la investigación de la DINAPEN, escuchando a las partes y a la audiencia reservada. Con esa información nosotros resolvemos. Ya, ustedes atienden un promedio mensual de 25 casos. O sea, por lo menos un caso por día se está presentando
Sí. Hablando de días laborables, 1 o 2 casos diarios a ustedes se les presenta. Sí, exactamente. Igual hay siempre personas que, por lo general la junta pasa igual llena. Acuden, la junta igual pasa llena, acuden a la junta. Entonces nosotros igual a veces direccionamos porque vienen casos por pensión alimenticia, por estas cosas. Y entonces direccionamos a donde tienen que acudir para que les sean atendidos. Claro, además de tener audiencia, hacen visita a territorio, valoran si se está cumpliendo las medidas dictadas por ustedes y remiten a los juzgados. Hay gente que se enoja porque ustedes emiten resoluciones, pero siempre hay que proteger a quienes están siendo vulnerados sus derechos. Claro, incluso cuando se dictan medidas de protección contra la mujer, a veces hay amenazas de los agresores, entonces sí es un poco delicado, o sea, pero igual uno tiene ¿Hasta ustedes lo van amenazando? Sí, exactamente, ha habido casos. Y entonces sí. Lo importante igual lo que somos conocedores y estamos aquí es para hacer respetar estos derechos de las personas más vulnerables. Y ese es nuestro deber. Y como psicóloga, esto de la violencia contra la mujer, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas? Cada sector tiene un estudio diferente según el entorno en que se vive. Pero la Maná, ¿cómo lo ves? Yo le veo un número muy alto. Sí, es que viendo la realidad y palpándola así, si viene una persona quizá del Cantón Bujíliaca a La Maná y ve todo tranquilo, dice, no, quizá aquí en La Maná no pasa nada de esto, es más tranquilo. Pero estando adentro, uno se da cuenta que La Maná es uno de los cantones que está, yo lo veo así, que vive violencia todavía, que está enmarcado quizá en el pasado, no sé si vale hacer un recuento, de que anteriormente no es que no había mujeres que eran víctimas, sí lo había, sino que ellas callaban, porque me ha tocado casos y eso es bueno recalcarlo justo ahora que nos dan la oportunidad. Y también yo sé que tal vez aún hay casos detrás y quizá hay mamitas que me están escuchando. Quizá a veces ellos no ponen la denuncia. ¿Por qué? Porque yo al momento de receptar les hago hablo con las personas que son víctimas y ellas me dicen, lo que pasa es que yo no he querido dejarle sin un padre a mi hijo, me dicen. O sea, iban a seguir soportando la agresión. Eso. Y yo le digo, el papá siempre va a ser el papá. Ya, una cosa es que sea y cumpla con su rol de padre, pero otra cosa es muy distinto que yo como mujer permite ese tipo de agresión. Entonces a veces tienen pensamientos sesgados en donde dicen que, incluso esa frase que es muy conocida y creo que todas las personas que nos están escuchando dicen esta frase, y yo he escuchado a las señoras que han llegado, dicen, aunque pegue mate, marido es. Entonces son frases que se repiten hasta el día de hoy y lo que buscamos es concientizar, o sea, ¿por qué permitir que nos sigan maltratando, golpeando? Entonces también hemos tenido casos de los sectores rurales, del sector El Tigre, de Pucayacu. Entonces eso, o sea, llamo igual a concientizar a que ellas igual alcen la voz, a que no permitan que esta situación se siga dando hasta la actualidad como hemos venido trabajando, ¿no? Interesante este diálogo que hemos mantenido hoy con la psicóloga Jessica Chitupanta, porque hemos abordado temas justamente en el mes de la mujer, 8 de marzo, donde muchos saludan, festejan, pero desconocen realidades como esta. En La Maná, en el año 2023, 147 mujeres fueron violentadas, fueron víctimas de violencia. También 115 niños y 12 adultos mayores tratados por el Consejo. Se desconoce las cifras grises, las que no llegan a las autoridades. Y el mensaje de hoy, importante, dado por la psicóloga. Quiero agradecerle por acompañarnos. Muchas gracias. Esta entrevista estará reproducida a través de nuestro canal de YouTube de manera íntegra para que usted la pueda observar, analizar y también aportar para que la Junta Cantonal de Protección de Derechos siga cumpliendo su rol en beneficio de los derechos de los sectores vulnerables. Buen día, psicóloga. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana, son las 8 horas.